Bueno, buenas noches, bendiciones. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por cada una de las personas que están entrando a esta reunión, a este tiempo que tú nos das. Gracias por sus corazones, su disposición, su deseo de aprender. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú ministrando sus vidas y esta palabra sea revelada a lo más profundo de sus corazones. Realmente, Señor, si tú no edificas, si no les revelas, en vano es lo que nosotros hacemos, pero yo creo que tú, Señor, estás armándolos para que ellos puedan pelear una buena batalla en estos tiempos, Señor, en que el diablo quiere engañarlos y de verdad que tu palabra es lo único que nosotros podemos tener. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a recordar un poquito por algunas personas que están nuevas lo que he venido enseñando y es la promesa de Dios es salud. Cuando usted sabe una promesa o cuando usted es consciente de una promesa, usted sabe que eso se va a cumplir. Y cuando no dejamos de ser niños, siempre el niño recuerda, ¿te acuerdas de la promesa que me diste, papá? ¿Te acuerdas de la promesa que me dice? Y nos hace cumplir la promesa. Nosotros debemos de ser así con la palabra de Dios. Cuando usted empieza a conocer la palabra de Dios, cuando usted empieza a conocer las promesas de Dios, lo que Dios dice para usted, usted las va a reconocer, las va a hablar, las va a guardar en su corazón y va a saber que la palabra de Dios es salud y es vida para su vida. Entonces, eso es una parte, ese es el principio de que usted empieza a ser sano cuando conoce la palabra, cuando usted empieza a tener fe, cuando usted sabe la voluntad de Dios. Hay personas que dicen, no tengo fe, no sé cómo tener fe, y de ustedes saben que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, es necesario para que usted crezca en fe y tenga una buena base y el viento pueda venir y quiera tumbarla, usted tenga una raíz tan fuerte que se llama fe en la palabra de Dios, que usted no pueda caerse. Entonces, también dice en Proverbios 4:20 que Él envió su palabra y nos sanó. Cuando usted sabe esta palabra, usted dice, oh Dios, gracias por tu palabra. Y nada puede venir a confundirlo, ninguna circunstancia. También dice, les dije que Dios no hace acepción de personas. O sea, Él no dice, yo quiero sanar a él porque es que él es mi preferido, o a ella porque me gusta más, sino que Dios decidió morir, mandar a su Hijo para todos, para que todos fuéramos sanos y salvos. Solo que de mí, de usted depende si usted empieza a conocer esa palabra, si usted empieza a tener hambre de esa palabra y empieza a recibirla, que usted empieza a ser sano. Bueno, también les dije que Jesús nos mostró la voluntad de Dios. Entonces, ¿se acuerdan que en Juan 4 les hablé de que Jesús dijo, yo soy, Jesús me envió, Dios me envió a mí para cumplir la voluntad de Él y era que Él muriera por ustedes, por mí, para que fuéramos sanos y salvos. Bueno, y que ninguno se perdiera. Me encantó ese versículo, ¿se acuerda que se los dije? Entonces dice que sanó a todos. Y hablamos de un leproso que viene a Jesús, si se acuerdan, este leproso no sabía cuál era la voluntad de Dios y él le dijo, Jesús, si quieres, sáname. Cuando Jesús le dijo, sí quiero, entonces su fe se activó y recibió la sanidad. Entonces hablamos de la posición de Jesús y de la posición de este leproso, porque cuando él recibió y él supo la voluntad, dejó que Jesús lo tocara, lo sanó y Jesús tuvo compasión, puso su mano y lo sanó. Entonces, fue muy interesante esta parte. Después hablamos, la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. También hablamos de la fe suya. O sea, si usted tiene esa confianza de la palabra de Dios, porque uno no puede estar confiando en cualquier otra cosa que no sea la palabra. Entonces, cuando usted tiene esa fe, usted va a comenzar a saber la voluntad de Dios y usted va a empezar a conocer las promesas de Dios y usted va a saber agarrar las promesas de Dios. O sea, cuando usted sabe, la palabra de Dios es un testamento, yo le decía esta semana a una persona eso, y es un testamento que usted debe de usar. Yo creo que cuando alguien se muere y nos deja un testamento de herencias, usted no lo va a guardar, el abogado no va a darle una carpeta para que usted lo reciba y lo guarde, sino para que usted empiece
a disfrutar, a tomar esa posesión de lo que esa herencia es. Y eso es la palabra de Dios, una herencia que Dios mandó a su Hijo para que muriera y nos dejó unas herencias que de verdad muchas personas no la conocen y no han sabido usarlas, que han vivido en la mendicidad. Bueno, y han perdido muchas bendiciones por eso. Entonces, es necesario seguir armándonos, porque yo creo que esto es una arma que Dios está dando a la iglesia en este momento, a las personas que están escuchando esto, para que se puedan armar y pueda venir lo que quiera venir. Pero cuando usted sabe la promesa de Dios, la voluntad de Dios para su vida, su arma, usted saca su arma y empieza a defenderse bien. Bueno, entonces dice la compasión, hablamos de la compasión del Señor, hablamos de cómo Él tuvo compasión de muchos y sanó a muchos en Mateo, hablamos de que Él puso las manos y sanó a muchos. Entonces Él tuvo compasión, mostramos siempre esos versículos donde Él hablaba y sentía compasión por la gente y lo sanó. Es algo que nosotros también debemos de tener compasión en este tiempo por la gente y poder dar lo que nosotros hemos recibido. ¿Se acuerda que les di un versículo que dice, de gracia de recibiste, de regalo recibiste, dad de gracia? Y nosotros también debemos de dar esa palabra de Dios. También hablamos del origen de la enfermedad, hablamos de que el origen de la enfermedad es el pecado, hablamos de Adán, que pecó con Eva y se dejaron engañar de la serpiente de Satanás, y ahí hubo una separación entre Dios y el hombre, y él pecó, y esa separación le permitió venir la enfermedad. También hablamos de sanidad en la expiación, o sea, hablamos que el origen de la enfermedad es el pecado, pero que cuando Jesús vino y murió, mire, esto tan lindo, y murió por cada uno de nosotros, esa expiación, esa sangre que Él derramó, dice que Él llevó nuestras enfermedades y que por sus heridas, ahí empezamos a hablar de que Él ya lo hizo, eso está, cada uno llevó, fuiste, hablamos del pasado, sanados, es que usted ya es sano. Usted ya hoy es sano. Entonces usted empieza a vivir en sanidad y no importa lo que sienta, no importa los síntomas que puedan haber, si usted sabe esa expiación, ese sacrificio en Isaías 53, sabemos que el herido fue por nuestras rebeliones, herido, o sea, tiempo pasado, y que Él llevó nuestras enfermedades tiempo pasado. Usted tiene que ser consciente de qué es esto, que nuestra oración es, Señor, gracias por tu sanidad, porque a veces no sabemos orar, a veces nos apropiamos, Señor, ven, sáname de mi enfermedad, es que mi enfermedad es muy grande y tú no sé si tú quieras sanarme. Entonces, es una parte donde la iglesia o la gente se ha confundido y siempre ha orado mal. Bueno, también hablamos que Satanás no puede poner en ti lo que él puso en Jesús. ¿Se acuerda que Jesús murió en esta expiación, en la cruz del Calvario, y que llevó sus pecados, sus enfermedades, la injusticia, el castigo de nuestra paz, dice, fue para él, o sea, para que usted tuviera paz? Entonces, usted no puede decir, yo no tengo paz, porque Jesús se llevó esto. Y cuando usted dice no tengo paz, es porque usted ha permitido una puerta abierta para que el diablo venga y lo enferme. Entonces también hablamos de que Satanás caminaba, se encontró con Jesús y que estaba observando la vida de Job y le dijo, es que tú no lo dejas tocar y yo quiero tocarlo, déjalo tocar. Entonces hablamos de que Jesús le dijo, bueno, Dios le dijo, bueno, tócalo, pero no lo mates. Entonces, pero no fue Dios, fue el diablo. El diablo fue el que trajo la enfermedad en Job, no Dios. Entonces, cuando Moisés levantó, quedamos ahí. Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, representó a Cristo en la cruz. ¿Se acuerda que hablamos de que Jesús, a Josué, Moisés, ya sacó al pueblo de Israel y ellos empezaron a renegar, ay, ¿por qué nos sacaste? Venimos a comer el mismo pan, lo mismo todos los días, esto no pasa nada, estábamos mejor en Egipto, y empezaron a hablar mal de Moisés. Entonces Dios los castigó y trajo úlceras, enfermedades,
serpientes para que los mordiera y se enfermaban y mucha gente murió. Entonces ahí pasó que Jesús le dijo a Dios, le dijo a Moisés, ve y haz una cruz. Porque el pueblo buscó a Moisés y le dijo, está bien, perdónanos, hemos pecado, reconocieron que habían hablado mal, que habían hecho mal contra él, y le dijeron, perdónanos, ve ante Dios y dile qué debemos de hacer. Y Dios le dijo, ve, toma una cruz y ponla en una serpiente, en una cruz, y que cuando ellos sean mordidos, miren la cruz, bueno, y sean sanos. Entonces, dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Les decía que Jesús se hizo maldito. Entonces esa serpiente que Moisés puso en la cruz allá para que todo el mundo, no era para que nosotros ahora vayamos y busquemos cualquier ídolo y lo miremos y seamos sanos, no. Es como una similitud mostrando que Jesús se hizo serpiente, se hizo maldito para que nosotros fuéramos sanos. Entonces recordáramos en nuestra enfermedad, en nuestras circunstancias, en nuestro dolor, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y recordáramos que Él se hizo maldito, que Él se hizo serpiente para que usted fuera sano y que el diablo no podía venir a enfermarlo y que el diablo no podía venir a entrar a su casa a dañar nada porque Jesús pagó ese precio y se puso en su lugar para que usted fuera sano. Entonces hablamos de Juan 13:15, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más vida, tenga vida eterna. O sea, Jesús, era necesario que Jesús fuera levantado en una cruz como esa serpiente. ¿Para qué? Para que usted tuviera vida eterna. Esto es un arma que usted la debe de guardar en su corazón. Es un arma que si usted dice, esto, Jesús murió por mí, Jesús se hizo serpiente, Jesús tomó mi lugar, yo no puedo vivir en esta vida, en esta enfermedad, en este fracaso, en esta frustración, porque Jesús ya pagó ese precio. Entonces, 7 nombres que yo les dije que les iba a decir la semana pasada, pero no alcanzamos. Entonces, 7 nombres redentivos que señalan las bendiciones de la cruz. O sea, esto es un resumen, estos 7 nombres es un resumen de todo lo que hemos venido hablando y que usted debe de aprovechar y guardarlo y decir, bueno, Señor, esto pasaste en la cruz del Calvario para que yo sea sano. Entonces, para que yo recuerde que tú estás aquí. Mire, Jehová Sama, que es el Señor está aquí. Ese es uno de los nombres. Dice, esto es una promesa que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Al morir, Él le dijo, yo voy a estar contigo. O sea, ahí donde usted está mirándome, Él está ahí. Él está aquí conmigo. Y es una promesa hermosa porque es algo que Él hizo allá en la cruz. Y usted debe recordar a Jesús en la cruz. Jesús en la cruz no es un mito, ni es un cuento, sino es esa promesa, ese sacrificio que Él hizo, que se nos ha olvidado y que no debemos de permitir que recordar que Él está aquí. Jehová Ra, el Señor es mi pastor. El Señor es su pastor. Ese es uno de los redentivos, nombres redentivos. Esto fue una de las bendiciones de la cruz. El Señor está ahí con usted y el Señor es su pastor. Pastor, o sea, que lo pastorea, que le da los mejores pastos, que lo lleva a los mejores lugares, que junto a aguas de reposo la pastorea, los pastorea. Eso es una bendición de la cruz. Otra bendición de la cruz dice, Jehová Jireh, el Señor es mi proveedor, nada me faltará. ¿Se acuerda del Salmo? Aunque ande en valle de sombra, Él va a estar con usted, ¿sí? Él es su proveedor, él va a ver sus circunstancias, su necesidad. Si a usted le hace falta sanidad, Él le proveerá sanidad. Si a usted le hace falta dinero, está endeudado, está en problema, Él es su proveedor. Esa es una bendición de la cruz. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz, el Señor es su paz. Acuérdese que dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, eso fue una bendición de la cruz. Cuando Él estuvo allá en la cruz,
Él se llevó su angustia, su dolor. Usted no puede vivir en que no tiene paz. Por más la circunstancia que usted tenga, por más dolorosa que usted vea, usted debe de saber que Él es su paz y que Él le va a proveer y que Él está ahí con usted y que Él es su pastor. Jehová Nisi, el Señor es nuestro vencedor. Qué lindo, Jehová. El Señor al morir en la cruz venció la muerte, venció la enfermedad, venció la angustia, venció la injusticia. Él lo hizo a usted vencedor. Jehová Siquem, el Señor es nuestra justicia. El Señor, Él pelea por usted. Usted no necesita pelear por nada. Usted no necesita hacer valer sus derechos. Usted no necesita hacer nada, sino Él va a hacer la justicia y va a pelear por usted. Jehová Rafa, el Señor que nos sanó. El Señor que nos sanó. Una de las bendiciones de la cruz. Mire todas las bendiciones que hay en la cruz. El Señor la sanó. Está hablando en pasado. Quiero que lo recuerden. En pasado, no. El Señor me va a sanar. No. El Señor nos sanó. Es algo que no importa lo que usted esté sintiendo, usted dice, Señor, yo soy sana por el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Bueno, y hoy vamos a comenzar con 12 pasos para la sanidad divina. A veces nosotros decimos, como conocemos la voluntad de Dios y ya sabemos que Él murió por nosotros, ya sabemos que Él nos hizo sanos, ya sabemos que somos súper poderosos con el Señor, entonces abusamos de esas cosas y de verdad no lo debemos de hacer, porque entonces no observamos esas leyes naturales que hay para nosotros. Como el Señor nos sanó, entonces venga a su reino toda la comida que sea, todo lo que tenemos que comer y nos dejamos subir los triglicéridos, nos descuidamos nuestro cuerpo, no hacemos ejercicio y es necesario ser coherentes con lo que estamos creyendo, ¿sí? No es que porque yo creo que el Señor me guarda, entonces yo me voy a ir a meter a los lugares más peligrosos, adrede y a propósito. No porque yo sé que si yo de pronto, por casualidad, de alguna manera llegué a estar en un punto peligroso, el Señor me guardó. Sí, es muy diferente a eso. Pero cuando yo digo, no, es que yo tengo un Dios que me guarda, me voy a meter a los lugares más peligrosos, no, nosotros tenemos que aprender a ser prudentes y a guardarnos. En Éxodo 16:4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Me gusta esto porque dice que él iba a hacer llover pan cada día, no iba a ser que hoy lloviera el pan y guardara para mañana y para pasado mañana. No, él daba la porción de cada día, la porción del desayuno, del almuerzo y de la comida. Él no daba las porciones de gula ni algo que nos puede dañar y hacer que nuestro organismo funcione mal. Y eso también es una prueba para nuestras vidas, porque nosotros tenemos que saber que Dios quiere que nosotros estemos bien y que no abusemos de las cosas para nuestras vidas. Bueno, en Levítico 7:23 habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. En la Nueva Traducción Viviente dice, ninguna grasa de buey ni de cordero. O sea, nosotros no nos está diciendo que no comamos carne, pero a veces abusamos, de verdad, nosotros no cuidamos, mucha gente no cuida el cuerpo y come gordo, come alimentos, es rico comer comida chatarra, la verdad. Pero si la comemos todos los días, si vamos a comer algo todos los días que nos va a hacer dañino, Dios no puso estas reglas porque sí, sino porque también nosotros teníamos que ser prudentes. Él estaba llevando al pueblo a tener una vida sana y tener una vida de salud. Él cumplió su propósito, su plan en nuestras vidas, pero nosotros también tenemos que obedecer para que vivir una vida sana y tenemos que aprender, aunque no nos guste, a comer bien. A saber de que si yo me encanta mucho el chorizo, me encanta mucho la carne gorda o me encanta, nosotros no podemos darnos el lujo de desayunar, almorzar y comer carne gordos, porque eso nos va a enfermar y eso nos va a subir, nos va a dañar lo que Dios ya nos dio en nuestra vida. Nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo y eso lo vamos a ver más adelante. Dice, vestir apropiada de acuerdo
con el clima. Y es cierto, usted no se va a vestir en tierra caliente con saco, ni abrigo, ni gorro, ni en tierra fría se va a poner lo que se pone en tierra caliente. ¿Mm? Nosotros sabemos cómo tenemos que vestirnos acorde a lo que necesitamos. Dice, suficiente descanso. Esto me pareció muy interesante porque hoy en día la gente trabaja más de la cuenta y nosotros tenemos que aprender a que si nosotros no descansamos, nos vamos a enfermar. Hoy en día, la gente que se enferma y la enfermedad más competitiva, digamos así, es el estrés, es la ansiedad, es una jaqueca terrible. ¿Por qué? Porque no han tenido un descanso y Dios exige ese descanso. Éxodo 16, 29, 30 dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para los días estesen pues cada día, cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Él no quiso controlar nuestras vidas, o sea, Él no quiere controlar su vida de que usted tiene que quedar el séptimo día, sino que Él quiere que usted tenga salud emocional, salud mental, que usted sea sano emocionalmente y que su cabeza, su cerebro, todo le funcione porque Dios quiere que usted sea sano. No exageremos en nuestro trabajo, demos el tiempo que es a nuestro trabajo, porque usted no es muy indispensable para las empresas. Usted es un empleado y gracias a Dios por su trabajo y bendiga a su jefe y bendiga su sueldo, pero si usted se enferma, su jefe va a conseguir otra persona. ¿Mm? Pero si usted se sabe cuidar, usted va a estar con su trabajo bien. ¿Mm? Aún los jefes deben de decir, yo tengo que cuidar a mis empleados porque ellos me bendicen a mí. Si somos algunos, si ustedes son jefes también. Entonces, es algo importante que usted descanse. Pero hay familias donde trabajan sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo y a la 1 de la mañana se están acostando y no están dando ese descanso a su cuerpo y a su organismo que necesita su cuerpo descansar, dormir. El sueño es importante para las personas. El sueño no puede ser quitado al cuerpo. Todo necesita descansar. Marcos 6:61 dice, Él les dijo, venid vosotros, perdón, aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Mire, con el Señor era igual, pero Él les dijo, vamos a descansar, porque ellos no tenían tiempo ni para comer. Y hoy en día es igual, ay, no alcancé a comer, el almuerzo lo traje otra vez en la maleta. ¿Mm? Y dañamos nuestro organismo. Y ellos, el Señor mismo mandó a sus discípulos, se iban a descansar para que tuvieran tiempo de comer. Entonces, ustedes deben de sacar ese tiempo para comer, para su almuerzo, para su comida, para su descanso. O sea, no permitan que la actividad y los muchos trabajos lo llene de ansiedad, que usted se olvide de usted mismo y se olvide de que usted tiene que dar una medida apropiada. ¿Mm? Entonces, esa es una, observe las leyes de higiene. Es interesante eso, o sea, nosotros tenemos que aprender a vivir en limpieza y hay muchos que no lo hacen, el lavado de manos, así como hacerlo, el vivir en una casa limpia, el tener todo en su orden es importante porque eso nos ayuda a estar sanos. Entonces dice suficiente descanso y ejercicio adecuado. Nosotros, yo sé que usted me va a decir, ay, como la pastora sí hace harto ejercicio, entonces nos va a meter el ejercicio. Es importante hacer ejercicio. Es importante que usted saque un poquito de tiempo y ejercite su cuerpo, porque en el tiempo del Señor, en 1 Timoteo 4:8 dice, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión de Dios es mucho mejor porque promete beneficio en esta vida y en la vida que viene. O sea, él dijo, el entrenamiento físico es bueno. O sea, no lo quitó, dijo, no es malo, es más o menos, no, dijo,
es bueno. Y en esa época la gente caminaba mucho, no había carros, no trabajaba, el trabajo era más de sembrar, de picar, o sea, la gente hacía ejercicio, además de que Dios les mandaba a hacer ejercicio. Pero hoy en día no, hoy en día si vamos a ir a una tienda allí cerquita, sacamos el carro. Hoy en día eh, es más fácil quedarnos en la casa a trabajar todo el tiempo sentados. El trabajo es de estar sentado en una oficina. Entonces es importante que usted haga ejercicio, que usted mueva sus articulaciones, que no permita que se empiecen, que usted pueda decir, Señor, gracias por este cuerpo, porque ese cuerpo no es suyo, es de Dios, y usted debe de cuidarlo. Y dice que ese entrenamiento es bueno, pero dice que también el entrenarse en la sumisión de Dios es mucho mejor. Mire que cuando usted se entrena en la sumisión de Dios, usted está obedeciendo la palabra de Dios. O sea que si usted hace ejercicio, o sea que si usted come bien, que usted guarda la palabra, que usted no abusa, que usted sabe la voluntad de Dios para su vida, que usted se sujeta a la palabra, que usted la oye, que usted la vive, todas estas cosas que he venido enseñando, eso se llama sumisión. Entonces, usted es más prometedor y es más beneficioso en esta vida y en la venidera. ¿Mm? Usted va a ser bendecido si usted se sujeta. Y hacer ejercicio es una sumisión. Yo no le estoy diciendo que haga ejercicio todo el día. El comer bien es una sujeción, ¿sí? Una sumisión a Dios, porque Dios lo está enviando a vivir bien. ¿Mm? Entonces, en 1 Corintios 6:19, otra cosa, bueno, no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Mm? Su cuerpo es de Dios. Usted no se pertenece. Dios le dio su cuerpo para que usted lo guardara, lo cuidara, porque Él va a vivir en su cuerpo. ¿Mm? Y uno cuando quiere vivir en una casa, quiere vivir en una casa limpia, un baño limpio, una cocina limpia, donde no hayan cucarachas, donde no haya mugre, donde todo esté limpio. Y si el Espíritu Santo vive en usted, usted debe de mantener el cuerpo limpio. ¿No? Comer bien es saber que el Espíritu Santo que está en usted está satisfecho de lo que usted ha hecho. El hacer ejercicio usted va a estar bien y va a tener satisfecho al Espíritu Santo, ¿sí? Y si viene un problema, yo tengo un conocido que sí, que tiene como 50 años más, que tuvo un problema en el hombro y lo tuvieron que operar, pero él hacía ejercicio. Y por el hacer ejercicio se recuperó muy rápido, tuvo una recuperación que los mismos médicos se admiraron porque él estaba acostumbrado a un ejercicio. Entonces, eso ayuda a que usted esté bien para cualquier problema o circunstancia, el ejercicio lo recupera. ¿Mm? Entonces, otro paso dice, no tenga temor o preocupación. ¿Mm? Este es muy interesante porque si usted tiene temor, y no solamente el temor de estar enfermo, sino el temor a morir, el temor a quedar en la ruina, el temor de no tener dinero, el temor a enfermarse. Es algo que usted debe de trabajar en su corazón porque vamos a ver algo muy interesante y no puede permitir que este temor lo esclavice. En Job 3:25-26 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación, perdón, suficiente descanso. Entonces, ¿se acuerda que Job, el diablo fue el que trajo la enfermedad a Job? ¿Por qué? Porque Dios se puso a un lado. El tener temor abre la puerta para que el diablo venga y traiga temor. Y Job ahí lo está confesando, dice, porque me vino lo que temía. Él guardó, él siempre, en medio de su prosperidad y de su riqueza, tuvo un temor en su corazón de que se iba a enfermar, de que sus hijos se iban a perder, de que algo estuvo ahí siempre, ese temor en su corazón, y algo que me causó mucha curiosidad es que dice que no me aseguré.
ni estuve reposado. O sea, él sintió ese temor, pero él no trabajó en ese temor. ¿Mm? Él sintió ese temor y él no trabajó para estar reposado, sino que dejó que ese temor lo esclavizara, ese temor lo enredara, ese temor lo atara y sucedió lo que él temía. Entonces, algo que adquirir seguridad es, yo vi que era seguridad, estar seguro es adquirir seguridad o certeza absoluta de algo. Va a asegurarme de que, o sea, usted va a estar seguro de que usted va a cerrar la puerta. Si usted tiene algo y dije, no está seguro de que su puerta está cerrada, usted va y se asegura y mira si su puerta está cerrada. Si usted tiene miedo de algo, usted va y se asegura de arreglar la situación. Pero Job no se aseguró de eso. Job siguió permitiéndole al temor trabajar en su mente. Cuando usted tiene miedo, usted simplemente se hace películas. Si está enfermo, usted mismo se hace una película de que se mató, se enterró, usted mismo se hizo todo, ¿sí? Él trabajó y a veces la gente trabaja más en el temor que en asegurarse de quitarse ese temor. Bueno, entonces es importante que usted empiece, si usted tiene algún temor y de enfermedad o de miedo a morir o miedo a la muerte o miedo a algo, usted empiece a asegurarse a cómo lo va a quitar. Usted empiece a reposarse de cómo va a trabajar. Reposarse es estar tranquilo de que si usted vive, se va a morir, usted sabe para dónde va para el cielo, entonces usted no tiene por qué tener miedo, ¿sí? Y usted va a estar seguro de esa confianza, ¿sí? De afirmar, de fijar lo que Dios tiene para su vida. Por eso es importante y empezamos que si usted conoce la voluntad de Dios, usted se asegura, usted se reposa. Y si viene algún temor, usted lo va a quitar, porque usted sabe que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor es el amor de Dios, no es el amor del hombre, no es el amor al dinero, no es el amor a lo que a mí me guste, es el perfecto amor, es el perfecto amor, es el de Dios. Y si usted se asegura con la palabra de Dios, y si usted se reposa en la palabra de Dios, en todo lo anterior que hemos enseñado, usted no va a permitir que ese temor que le ha venido acontezca como aconteció con, con Job. ¿Cómo asegurarnos? En Filipenses 4:6 dice, 6:7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo usted va a asegurarse y cómo usted va a estar reposado? O sea, yo no le estoy diciendo a usted que usted no tiene derecho a sentir. Usted puede sentir temor, usted puede sentir un poquito de preocupación, pero usted no se puede dejar atar del temor ni quitar la paz por la preocupación, porque dice, por nada estéis afanosos, sino que usted va adelante de su Dios, al Dios que usted conoce todas esas promesas que hemos hablado, y entonces Él lo va a escuchar y dice que eso va a guardar su corazón y sus pensamientos. Esa es una manera de asegurarse. ¿Mm? Es una manera, Job no guardó su corazón y no guardó sus pensamientos, sino que le dio riendas a todo lo que él estaba pensando, a todo lo que su corazón estaba viniéndole, pobrecito, yo no tengo esto, o yo no sé cómo voy a morir, cómo va a ser mi futuro, de qué voy a vivir, de pronto mi vejez va a ser quién sabe cómo, debajo de un puente o enfermo, o porque como ya la vejez dicen que en la vejez nos enfermamos, entonces todas esas cosas tenemos que guardar, no permitirlo en nuestro corazón, sino que usted no se va a afanar y va a ir a Dios, adelante de Dios, y va a dar a conocer su petición, de pronto su angustia, pero no darle rienda a ellos. Eso es asegurarse, bueno, eso es entrar en el reposo de Dios, empezando por ahí. ¿M? Entonces, en Isaías 30, vamos a ver si está ahí, no, no está. Así, Isaías 30:15 dice, esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel, ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí.
En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero no quisieron saber nada de esto. Dios les estaba hablando al pueblo de Israel que ellos iban a estar solo seguros y salvos en Él, en la tranquilidad que Él les estaba ofreciendo, en la palabra que Él les estaba dando, y ellos iban a tener esa confianza y esa fortaleza de poder salir de las circunstancias de la enfermedad, de poder salir de la situación en que estaban pasando, pero ellos no entendieron esa palabra y muchos murieron, y dice que por falta del conocimiento de la palabra de Dios, muchos se perdieron. Entonces, esta es una manera de cómo usted asegurarse y cómo usted cuidarse y cómo estar en reposo. Estar en reposo y en la tranquilidad de Dios es estar en la palabra de Dios, es estar viviendo y pensando, guardando nuestros pensamientos. Cuando uno va en la calle, va en el bus, acuérdense que yo les di de Deuteronomio 6, uno piensa mucho, pero uno no piensa en la palabra de Dios. Uno puede estar pensando en los problemas, en la situación en que vivimos, en lo cómo voy a pagar, en que no va a poder. Y esa no es la tranquilidad y no es la confianza y no es el reposo que Dios está pidiendo para que usted pueda estar fortalecido y pueda salir de ese problema. Entonces, en Romanos 8:15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Esclavitud quiere decir situación en la cual una persona es propiedad de otro. ¿Qué es esclavitud? Situación en la cual una persona es propiedad de otro. Yo quiero que piensen esto. Si usted tiene miedo, usted está siendo esclavo del miedo y usted está siendo propiedad del miedo. Si usted tiene miedo a enfermarse, si usted tiene miedo, usted no está viviendo una vida plena en Dios y usted está permitiendo que el miedo lo esclavice. Dice, en cambio, cuando ustedes conocen la palabra de Dios, cuando ustedes le han dicho, Señor, te reconozco, ven Espíritu Santo de Dios, dice, en cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó y los tomó de su propiedad y les dijo, son mis hijos, no son mis esclavos, ahora los llamo, nosotros podemos decirle Padre, papito, eso quiere decir Abba Padre. Entonces, usted no puede permitirle al miedo que lo esclavice. Yo no sé qué le está temiendo a usted, pero usted no es propiedad de nada, de la enfermedad, del miedo a la muerte, del miedo a la ruina. Usted no es propiedad de ellos. Usted debe de empezar a decir, yo soy propiedad de Dios y yo tengo el Espíritu de Dios en mí y estoy segura que soy su hija y no soy esclava de nadie más. Entonces, la esclavitud, yo leía algo que me pareció muy interesante y recordaba la historia en la esclavitud. Dice que en África las mujeres y los niños eran entregados como rehenes de deudas o de otra clase obligatoria. O sea, ellas se llevaban a los niños y a las mujeres y eran rehenes hasta que se pudiera el pueblo pagar por ellos. Pero si no pagaban ese precio, si no pagaban, ellos ya no quedaban de rehenes, ellos pasaban a ser esclavos, ellos se pasaban a ser de propiedad de los que lo habían tomado y se quedaban esclavos. Y yo dije, Señor, tú pagaste el precio por nosotros y usted no se puede quedar atado ahí al temor, al miedo, al no poder pensar que usted puede salir adelante, que usted es bendecido, que usted es guardado. Usted tiene miedo cuando usted no conoce la palabra de Dios. Usted tiene miedo cuando usted no sabe que usted tiene un Dios poderoso. Usted tiene miedo cuando puede venir la circunstancia, cualquier monte, cualquier mar, y usted se siente que se va a ahogar, pero si usted sabe que la palabra de Dios lo ha hecho libre, usted sale, ¿sí? Usted sabe que si usted fue comprado por Cristo, su deuda ya fue pagada, usted no se puede quedar ahí esclavo. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Usted no está de rehén de nada de que el diablo pueda venir a poner. Usted no está de rehén del miedo. Usted no está rehén, usted ya fue comprada con precio y el precio de la sangre de Jesús. Y entonces su cuerpo y su espíritu debe estar adorando a Dios, debe estar obedeciendo a Dios, debe estar cumpliendo las promesas que Dios le está y las leyes que Dios está poniendo a su vida. O sea, usted no puede estar abusando de algo que Dios está diciendo que usted cumpla cuando usted las debe cumplir. Usted debe de estar en esa palabra para saber, Señor, yo fui comprada. Me pareció muy lindo esto. Usted fue comprado. Usted ya fue pagada la deuda por usted. Y usted no debe de permitir a ninguna clase de temor que venga y gobierne su vida. Bueno, entonces cuando usted sabe todas estas cosas lindas de Dios, que el miedo no puede venir a reinar en su vida, que el miedo no puede venir a gobernar, ni a atarlo, ni a frustrarlo, porque el miedo roba todo, quita la confianza y lo paraliza y no lo deja actuar como debe de ser. Cuando usted ya entiende eso, usted va a creer en la obra terminada en Cristo. Para usted va a ser fácil creer en esa obra. Entonces en Mateo 8:16 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, para usted va a ser fácil creer, crea, que así como usted creyó y confesó con su boca que Jesús era el Señor y fue salvo porque usted confesó y lo creyó en su corazón, para que usted sea sano, necesita creer que fue sanado, que esto ya es su enfermedad, no es su enfermedad, no es de su propiedad, es de Jesús. Entonces usted debe pararse ahí y no dejarse engañar. En 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos al pecado, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados. Mire que usted me va a decir, es la repetición de la repetidera, pero es muy importante que en su corazón quede claro que usted por cuyas heridas fuiste sanado, que Él llevó en Él sus pecados, que en su cuerpo en el madero, para que usted, que estaba muerto en el pecado, que estaba muerto en la vida que llevaba, lo llamó a vivir en la justicia y lo llamó a vivir en sanidad y no puede dejarse engañar más por el diablo. Entonces en Isaías 53:4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mire el precio con que usted fue comprado. Usted no fue comprado con cualquier billete. Usted fue comprado con todo lo que Jesús pasó. Y usted no puede pasar en alto o en vano lo que Él hizo por su vida. Usted fue comprado. No importa cómo se sienta, la palabra no cambia. Dios no rompe su palabra. O sea, usted puede decir, me siento enfermo. Su cuerpo le puede dar señales de enfermedad, pero usted tiene una promesa mucho más grande. Entonces usted va a empezar a hablar la palabra y va a ganar la batalla. En Salmo 89:34 dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Él no olvida su pacto. Cuando él murió en la cruz del Calvario, él dijo, yo lo cumplo. Él no se va a trastear, él no se va a mudar de lo que él ha dicho. Él va a cumplir su palabra. Dice, cuarto, pague sus diezmos. Esto es algo que toda la iglesia sabe. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, las naciones, todas me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto es algo que dice, ay, otra vez, pastora, los diezmos. Bueno,
Esto es algo que está en la palabra, no es que a mí se me ocurrió. Esto lo dice la Biblia. Y si usted obedece, usted va a ser bendecido. Usted simplemente obedezca, usted no cuestione, usted diga, esto es palabra de Dios. Y si Dios me dijo que yo voy a ser sano, y si está en la palabra que yo voy a ser bendecido, y si conozco las promesas de Dios, entonces esto es una promesa. Yo voy a ver. Dice que lo único en que usted puede probar a Dios es en esto, probarme en esto, ¿m? En esto, y es algo muy interesante. Entonces, yo sé que muchos de ustedes lo han probado, y si otros quieren probar, pruébenlo, no se pierden de nada. Camine a la luz de la palabra. Vamos a leer este último versículo y vamos a dejar ahí. Dice Santiago 5, 14, 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Eso es caminar a la luz de la palabra. Si usted está enfermo, no quiere decir que porque usted es cristiano y conoce la palabra, no puede ser enfermo, no puede ser así. Pero dice que si usted está andando a la luz de la palabra, esa es la luz, que es todo lo que hemos aprendido, es la luz. Usted va a llamar a un anciano, a alguien que conoce la palabra, y va a orar, y va a ungirlo, y va a darle la palabra, y esa oración de fe sanará al enfermo. Usted debe de creer, y esa luz de toda la palabra que usted está recibiendo, tómela como un arma. Ese es el arma que usted tiene, porque a veces nosotros peleamos mal, usted pelea mal, porque usted no sabe cómo pelear en todo este tiempo, pero Dios la está armando para que usted pelee, y es necesario pelear bien. Y si usted conoce la palabra de Dios, usted va a ganar. Entonces, los animo a que empiecen a conocer la palabra de Dios para su vida, y no se dejen atar, ni se dejen engañar, ni se dejen atemorizar, porque cuando usted vive en la palabra, nada puede venir a engañarlo. Entonces déjenme orar por ustedes, y seguiremos las próximas, que vienen unos buenos temas de la sanidad. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, porque sé que esta palabra que ha sido sembrada en sus corazones no va a llegar vacía, sino que dará fruto, y fruto en abundancia. Y creo, Señor, que suceden milagros en su vida extraordinarios, porque ellos empiezan a entender tu palabra ha sido revelada sobre sus vidas, y la guardarán de tal manera, Señor, que nada, el diablo nada los va a venir a engañar. El diablo no va a venir a poner enfermedad en algo que Jesús ya llevó, en algo que tú ya pasaste, Señor, por ellos, que tú ya pagaste el precio por ellos. Muchas gracias. Bendigo sus vidas, sus casas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.